cambios hemos tenido. Ahí están, ahí están. Bueno, de nuevo, ¿verdad? En primer lugar, agradecer mucho a la audiencia y a las preguntas, que son muy importantes, y quisiera contestar todas, pero no es posible. Pero sí a la que me aludió, porque creo que toca un punto muy importante, que el que decía que yo estoy atrapado por el pasado, ¿verdad? Mire, no estoy atrapado por el pasado, pero yo recurro al pasado para aprender y no que hacer los errores que hemos hecho. Para mí, un dicho fundamental de mi pensamiento fue por Cicerón, aquel romano que era famoso, ¿verdad? Un gran orador, que dice: aquellos que se olvidan de su historia están condenados a volver a repetir los mismos errores. Y eso, si usted ve la historia, se repite constantemente. Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Y el problema de hablar de estas cosas no es para atacar, sino es que para que los salvadoreños tomemos conciencia de que podemos retroceder. Si es que cuando el gobierno dice que está en el periodo del cambio para hacer otra cosa nueva, y nunca nos ha dicho cuál es la cosa nueva, por el amor de Dios. Por lo menos los comunistas, ¿verdad?, cuando hacían todas las cosas, cuando ganaban el poder, ¿verdad?, y empezaban a matar gente y a cambiar todito, era porque tenían un proyecto y lo decían y estaba claro. ¿Ah? Pero aquí lo que están haciendo es destruyendo la estructura democrática, ¿ah?, paseándose en la Constitución, ¿ya?, pero sin decirnos cuál es esa cosa de Constitución que sacó el señor vicepresidente, y que él, antes de que se lo entregara oficialmente al presidente, ya el presidente le había dado 3 bofetones diciéndole que de ninguna manera eso. ¿Ah? ¿Qué demuestra eso? ¿Que hay un proyecto o que aquí el presidente es el que manda y desmanda el país? Ojo, esas son cosas que hemos visto nacer, ¿ah?, y hacerse en el país. Entonces, el problema, creo yo, que tenemos que pensar es que a veces del pasado aprendemos muchas cosas. ¿Es irrelevante esto, es tema de discursos, como decía mi hermano Mauricio Alarcón, que estuvo con nosotros la semana pasada? ¿Es tema de discursos esto de el pleito, el enfrentamiento con Estados Unidos, o es algo relevante que deberíamos de considerar, doctor? No, yo creo que debemos de considerarlo seriamente, porque tenemos un presidente que cuando mandó a la señora esta a ser embajadora, sin ninguna experiencia, y todo el mundo sabe que el embajador o embajadora que va a Washington tiene que ser una persona de experiencia en relaciones internacionales y diplomacia, pero en fin, mandó a esa persona allá, ¿verdad?, y en su presentación pública dijo: Estados Unidos es nuestra más importante relación exterior. Eso lo dijo el presidente. Y ahora pareciera que él dice: no quiero ni hablar, o no, habla mucho en contra, pero no quiero que Estados Unidos tenga que ver nada. Ya, aquí. Y está en pleito con el presidente de los Estados Unidos. ¿Es relevante esto, doctor? Esto es relevante. ¿Por qué? No solo por el pleito verbal, porque eso Biden ni le contesta, ¿verdad? Porque no le va a estar contestando, porque no, el presidente no entra a ese tipo de pleitos si es que se respeta. Esa es la norma que se utiliza por lo general. Pero en fin, pero ¿por qué es irrelevante? Porque esto tiene inmediatamente consecuencias. ¿Qué es lo que ha planteado? ¿Cuál es el problema para Estados Unidos más importante sobre El Salvador? Vean. Más allá de Bukele, del presidente, el problema es la migración. Porque la migración masiva de Guatemala, Honduras, El Salvador, y hoy se vienen de Telasia para acá para poder entrar a Estados Unidos, ¿verdad? Porque se dan cuenta que aquí como que saben entrar, ¿verdad? Esa es ya un problema nacional de los Estados Unidos, de seguridad del país. Y ya sí se considera. Si usted va a platicar, por ejemplo, al poder legislativo, no dijéramos el ejecutivo, el legislativo,
la Asamblea Legislativa de ellos, ¿verdad? El Congreso que se llama, y el Senado, el problema de El Salvador con ellos es la migración. Y sobre eso a veces, las veces que me ha tocado platicar con gente de ellos que ha venido o que yo he podido ver, es hablar primero de la migración. ¿Cómo paramos esto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tanto para demócratas como para republicanos consideran que el problema de no resolverla, el problema de la migración, es lo que van a tener el ahorcamiento de sus partidos.